Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto Experiencia Contable, que ha nacido para compartir, para aprender juntos el conocimiento de la profesión contable. El día de hoy vamos a compartir un tema que realmente yo creo que lo vivimos todos día con día, y cada vez que especialmente vamos a hacer compras, los que nos toca esa área, a los de proveeduría en las empresas, a los que están haciendo presupuesto ahorita también, y a los que vivimos el día a día pendientes de los costos de venta de los diferentes artículos o servicios. Y el tema de hoy va a ser el alto costo de la vida. Cómo ha venido subiendo, que a las señoras especialmente somos las que, bueno, yo casi no hago compras, pero las señoras que cocinan normalmente están analizando los precios del aceite, los precios de la comida, los de la canasta básica, cuánto ha venido subiendo en estos años. Algunos se han triplicado lo que es el precio, y eso es por diferentes factores internos, factores externos, que nos han venido a afectar el costo de la vida. ¿Y quién va a conversar con nosotros el día de hoy sobre este tema? Hoy tenemos como invitado a alguien nuevo de paquete para lo que es experiencia contable. Nunca había venido hasta que al fin nos aceptó una invitación, pero bueno. Él es Guillermo Vargas Siles. Él es experto en lo que es banca y finanzas, ha estado compartiendo ese tema de alto costo de la vida en varios medios de comunicación, y su respaldo de educación es especialista en auditoría forense, es especialista en NIF y en NIC, especialista en valoración de empresas, es licenciado en banca y finanzas y experto también en la parte contable y lo que es la parte de auditoría. Y es socio del despacho Vargas y Vargas. Exactamente, es hermano de don Marco Vargas, que estuvo la semana pasada. Así que bienvenido, don Guillermo, al programa Experiencia Contable, y esperemos que no sea la última vez que está con nosotros. Muchas gracias, Ivette, por la invitación, y a todos los que nos están escuchando en vivo y también a todos los que nos van a escuchar en diferido. Realmente, Ivette dio en el clavo con algunos de los temas sobre el alto costo de la vida. Hoy es algo que nos toca a todos tener presente, es algo que nos está afectando a todos en la parte tanto personal como empresarial. Y además de eso, es algo que nosotros, más allá de solo ver lo que está pasando, tenemos que tomar medidas correctivas y eventual incluso evaluar, ya sea a título personal o empresarial. Ahora vamos a ver un poco algunos temas donde a título personal algunas situaciones las tenemos que valorar para corregirlas, y a nivel empresarial probablemente lo que debemos focalizarnos es en mejorar algunas actividades dentro de la compañía. El alto costo de la vida también hoy es producto de que Costa Rica es un país abierto al mundo, es un país que no está cerrado, ¿verdad? No es un Cuba, no es... Entonces, al estar abierto al mundo, nos afecta cualquier cosa. Como nos afectó la pandemia a todos en algún momento, Costa Rica en el tema comercial es un país que está abierto a recibir lo bueno y lo malo. Y normalmente un país como Costa Rica obviamente tiene altos costos cuando un aliado o un país que es evidentemente nuestro mercado meta es afectado. Todos hoy sabemos que muchos de los países que son aliados de nosotros están también sufriendo esto. Esto no es solo de Costa Rica, eso es el otro aspecto que debemos de considerar. Entonces, muchas veces cuando uno habla que Costa Rica está muy caro, bueno, no es solo Costa Rica. Obviamente hay países más baratos, hay países que tienen otras circunstancias y que obviamente manejan el costo de vida, pero igual probablemente las personas que están en este país están sufriendo, así como estamos sufriendo en Costa Rica, están sufriendo los americanos, los norteamericanos, están sufriendo los europeos y cualquier persona que está en una situación por todas las situaciones económicas que están ocurriendo en el mundo hoy. Sí, realmente nosotros, al estar obviamente en nuestro país, analizamos el costo de vida y lo vemos alto. Y algo que yo siempre me pregunto cuando voy, digamos, a hacer compras es
cómo hacen las familias grandes, cómo hacen esas empresas que los productos dependen de los artículos que han triplicado su costo, como lo que es el transporte, como lo que es el flete, y lo que es la mano de obra, los servicios, eso ha aumentado montones, ¿verdad? Claro. Entonces, decían en una entrevista a unos emprendedores, decía, ¿cómo hacemos para trasladar ese costo a mis clientes? Dice, no se puede, porque si no, no me compran. Entonces, se realmente están entre la espada y la pared, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, yo voy, en vez de comprar, no sé, un inventario para 2 meses, voy a comprar un inventario para 1 mes, manejar el stop, esperando que baje, ¿verdad? Sí. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar a nivel administrativo, financiero en las empresas ahorita, porque a veces el alto costo lo generalizamos solo como para familias, pero está afectando las empresas, obviamente. Así es. Digamos, tal vez el abordaje, digamos, como para un poco ir valorando cómo nos afecta. A título personal, es muy normal, la gente da consejos, incluso hay algo irónico, digamos, con algunos colegas financieros que dicen que uno de los temas es que tenemos que ahorrar, ¿verdad? Entonces la gente, escucho a la gente que te molesta, ¿cómo voy a ahorrar si no me está alcanzando para ir a hacer las compras del supermercado, para el combustible, todo? Entonces lo primero que tenemos que entender es que cuál es nuestra situación financiera a título personal. Obviamente hay un grupo de personas que lo primero que tienen que resolver es cómo llevo la comida a la casa. Y habrá otros que sí, probablemente pueden seguir reglas, hay reglas del 50, 30, 20 y ese 20% es la cantidad que pueden ahorrar. Entonces va a depender de mi circunstancia. Entonces lo primero que tengo que hacer es una evaluación interna de cuál es mi circunstancia y cómo yo debería enfrentar las situaciones que están. Probablemente una persona que tiene hoy una exposición económica alta, el tema del combustible, el tema de la alimentación no es tan problemático. Digamos, hay métricas, por ejemplo, los países de alto recurso, normalmente las familias lo que disponen de, digamos, de su presupuesto mensual, llamémoslo así, y familiar, alimentación, ronda de un 15 a un 20%. Entonces, un país como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso les da un margen de un 80% para hacer todas las otras actividades que tienen, ¿verdad? Transporte, vivienda, alimentación, ocio y demás. Pues obviamente países en vías de desarrollo, este 20% no es. Llegamos a ser de 25 hasta un 40% en algunos casos. Y probablemente en Costa Rica habrá gente que todavía tiene que disponer de más dinero solo para el tema de alimentación. Entonces, ¿cuál es el primer punto que deberíamos valorar? ¿En qué posición estoy? ¿Y eso por qué? Porque evidentemente, si yo tengo una situación donde no logro suplir mis necesidades, tengo que valorar qué es lo que está pasando. Ese es el primero, un examen de conciencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto gano? ¿Y qué hago? ¿Por qué? Porque estos son los famosos hábitos de consumo. Yo no logro, digamos, construir mis finanzas si no entiendo cuáles son mis hábitos de consumo. Y esos hábitos de consumo, normalmente a nivel financiero hay términos, digamos, hay algo que se llama finanzas conductuales o la psicología de las finanzas. ¿Y qué es eso? Esos son los patrones de consumo. En España hicieron un estudio muy interesante y dice que un porcentaje de la población muy alto, al menos creo que el 50%, cuando van al supermercado, el 30% de las compras que hacen obedecen a impulsos. Y obviamente aquí está el neuromarketing y todo funcionando. Evidentemente los supermercados y todo acomodan las cosas para que usted consuma, evidentemente. Entonces, claro, hay consejos. Claro, y hay consejos que sí tienen mucha lógica. Es cuando le dicen a usted, si usted tiene que ir al supermercado, lleve una lista. Si usted tiene que ir al supermercado, no lleve hambre, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que las finanzas no obedecen solamente a patrones, digamos, racionales, sino a patrones irracionales. Entonces, cuando uno ve algunas compras, más o menos un 30%, que es muy alto, que obedece a impulsos, quiere decir que tenemos que comenzar a considerar que eventualmente tenemos que racionalizar lo que hacemos. El otro punto que yo tengo que entender es la planificación.
como vos decís, Ivette, yo tengo que tener claro cuáles son mis recursos. En un hogar, por ejemplo, donde trabaja papá, mamá y tal vez un hijo, tenemos que entender cuáles son nuestros recursos y cuáles son eventualmente todos los costos que tenemos asociados en ese hogar, porque al final del día, ahora lo vamos a ver a nivel de empresa, pero al final del día en una familia todos hacemos algún aporte y todo ese aporte eventualmente constituye el patrimonio familiar. Y si no planificamos cómo consumir, cómo administrar ese patrimonio, no vamos a lograr sortear algunas situaciones. Hoy tenemos un problema grave porque la inflación está disparada. Entonces hay instituciones como el Banco Central que están haciendo mecanismos como política monetaria donde establecen aumentos de la tasa de interés. ¿Y por qué aumenta la tasa de interés? Básicamente el Banco Central lo que está tratando es de desestimular ese consumo. Cuando baja el consumo, obviamente baja la demanda, entonces los precios comienzan a regularse. ¿Cuál es el problema de este tipo de cosas? Que los efectos no hay un calce de plazos, no son que van en línea, ¿verdad? Entonces las tasas de interés están subiendo. ¿Los precios deberían bajar en algún momento? Sí. Lo que pasa es que todos los actores económicos que tiene la economía, como un supermercado, bueno, la gasolina no, porque es regulado, pero todos los otros que tienen ropas, tiendas y de todo, no va a bajar de inmediato. Exacto. ¿Verdad? Porque las tasas, digamos, también de los préstamos ha subido la tasa pasiva. Bastante. Que eso comentábamos un día, eso de de los pagos de préstamos a viviendas, ahorita que estamos con la parte personal, de las finanzas personales. Otro punto también es que ha subido obviamente la parte de la canasta básica, a pesar de, digamos, de los impuestos como tales, y los alquileres ni para qué, están en las nubes ahorita. Pero aún así los expertos en finanzas están recomendando guarde la mitad del aguinaldo. Y ahí ha sido una recomendación de burla a nivel país, porque dicen, ¿cómo vamos a guardar la mitad del aguinaldo si ya lo debemos? Porque la situación se ha prestado que el dinero no alcance mes a mes. Entonces la persona ha venido pidiendo adelantos, ha venido pidiendo préstamos, las graduaciones, ahora los chicos que está saliendo altísima. Entonces eso ha generado que muchos adelanten aguinaldos. Y hay una presión, Ivette, también social. Por eso es que las finanzas conductuales son tan importantes. Hay una presión social a usted tener un estilo de vida, llamémoslo así. Y ese estilo de vida, el compañerito que le hace en la fiesta, la persona que compra un cierto teléfono, eso genera una presión. Por eso es que es tan difícil lograr que esas finanzas sean racionales. Porque la misma sociedad, la misma medios, nos involucran, digamos, a consumir. Entonces tenemos que tener en consideración que como personas sí tenemos que valorar muy bien nuestro futuro, ¿verdad? Porque Exacto. pensamos muy a corto plazo. Hoy decimos, me lo compro, no pasó nada. Pero tenemos que entender que va a pasar dentro de 2 o 3 meses, o 6 meses, o un año, ¿verdad? Entonces al final del día sí debemos que visualizarnos en un horizonte de tiempo para entender si el teléfono que quiero tener lo puedo pagar y si eso no me va a tener consecuencias graves en el futuro. Porque mucha gente, como decís vos hoy, Ivette, está llena de deudas. Y si está llena de deudas, hay algo que sí nos tiene que tomar en consideración. Eso quiere decir que es una persona que probablemente tiene, de alguna forma, tenía opción a bancarizarse, tenía opción a pedir crédito y todo. Entonces probablemente sus salarios, sus ingresos no eran tan bajos. Pero donde obviamente comienza a canibalizar sus ingresos y esos préstamos adicionales para el teléfono, para el vehículo, para lo que sea, y lo que provoca es que ya llega un punto en que no alcanza. Sí, es como una bola de nieve. Es una bola de nieve. Que se va haciendo grande cada vez más hasta aplastar, digámoslo así, al final. ¿En qué momento yo puedo tomar una decisión de lo que viene del alto costo de la vida, digamos? ¿Cuáles son esas proyecciones? Porque yo siempre recomiendo que personalmente usemos presupuestos también. Entonces, yo como persona física, digámoslo así, que sin tener empresa, ¿cómo puedo yo proyectarme como familia en este alto costo de la vida? ¿Va a nivelarse? ¿Va a estar en línea recta o vamos para arriba? Esa es una muy buena pregunta y mira, la mayoría de los economistas hoy no se atreven a dar algunos indicadores claves porque evidentemente, como te digo, estamos tan conectados con el mundo que es complicado.
Ve, por ejemplo, algo que hoy está afectando al consumo personal, la famosa guerra de Rusia. Entonces uno dice, bueno, salimos de una pandemia, el combustible ha bajado, pero viene Rusia, se firmó un acuerdo con Ucrania para sacar granos, ¿verdad? Ellos producen normalmente cuatro de los principales granos en el mundo: maíz, avena, cebada, no me acuerdo cuál es el otro, y producen más o menos en promedio 6.000 toneladas mensuales de grano. Ucrania es el granero, digamos, de Europa, y es tan importante el efecto de Ucrania en el mundo que se puede hablar de que si Ucrania no logra sacar estos productos va a haber hambrunas en el mundo, principalmente en África, que es el receptor de estas mercaderías. Pero vea qué lamentable es que hoy tratar de planificar un consumo va a depender de que lo que está pasando a miles de kilómetros en Costa Rica. Que lo que sí, digamos, tiene alguna lógica es que hay situaciones que son cíclicas. Ve, por ejemplo, ¿por qué se disparó la inflación en el mundo? Una de las explicaciones es porque se incrementó el consumo a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque todos estábamos encerrados después de una pandemia, entonces la gente quería consumir, comprar y hacer las cosas. Entonces, eso lo que hace es, cuando hay un mayor consumo, levanta la inflación. ¿Qué dicen los expertos ahorita? ¿Qué está ocurriendo? Básicamente que todas las personas que tenían esos recursos, llamémoslo así, ahorrados porque no pudieron viajar, porque no pudieron comprar y todo, ya se les están acabando los recursos. Entonces probablemente va a haber una disminución en la demanda. Ah, ok. Positivo o negativo, depende de la óptica que uno lo quiera ver. Probablemente para algunas empresas va a ser negativo porque obviamente les va a bajar el consumo. Para otros, como las personas físicas, probablemente va a ser favorable. ¿Por qué? Porque lo que va a provocar es que los precios bajen. ¿Cuánto dura esto? Bueno, los expertos hablan de que esto podría tener una tendencia de donde se va a manifestar esta mejora es como para el 2024. Todavía el 2023 no va a ser un buen año, ¿verdad? Todavía va a haber un alto costo, probablemente vamos a estar lidiando con inflaciones y de todo altas y de todo. Entonces, digamos, la proyección es que para el 2024 comencemos a lidiar. Evidentemente hay factores, por ejemplo, la famosa guerra de Rusia también tiene un alto componente. La gente habla del combustible. El combustible al final del día, dentro de toda la macro de gastos que hace el mundo, representa el promedio un 2% a un 5%. ¿Qué afectación tiene en este momento lo que es, digamos, el famoso diferencial cambiario que ha venido subiendo? ¿Qué tanto está afectando al costo de la vida? Claro, ese es otro punto importantísimo. El tipo de cambio está aumentando. Obviamente es un tema que a Costa Rica en especial nos afecta. ¿Por qué? Porque somos un país altamente importador de bienes y servicios. Todos hoy, normalmente a nivel de empresas, servicios y demás, consumimos servicios y productos en el exterior. Ajá. Tenemos un Zoom, tenemos un Team, tenemos un servicio de streaming, un Netflix, y todo esto nos va a afectar porque Netflix nos cobra en dólares, ¿verdad? El tipo de cambio ha ido bajando, producto de circunstancias que hoy son temporales, llamémoslo así. Por ejemplo, entradas de dinero del exterior para Costa Rica, préstamos, por ejemplo, todos los préstamos que gestiona el gobierno lo que hacen es inyectar dólares a la economía costarricense, lo que provoca es que haya más dólares, entonces baja el precio. Turista, obviamente ha habido un buen repunte de turismo, entonces quiere decir que es uno de las actividades económicas más importantes del país, provocan que entonces también haya más dólares. ¿Qué va a pasar? Es temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como te digo, somos un país altamente consumista de temas del exterior. Ahora en diciembre probablemente se va a disparar el consumo de los dólares porque pagamos aguinaldos, hay mayores compras, entonces todo lo que es comercio y todo trae mercadería del exterior, tiene que pagarlo en dólares, entonces probablemente va a subir la tasa. Ese es otro aspecto, digamos, por ejemplo, los economistas no se atreven a decir, mire, el tipo de cambio va a estar en 700, 800. Mi perspectiva por las movidas, digamos, porque aquí hay que tomar en diferentes situaciones, lo que está haciendo el gobierno, las situaciones de cómo se ve el panorama para turismo, el consumo en general y todo, es que el tipo de cambio sí va a subir un poco más que ahora, hoy está en 620 y tantos, 630, probablemente no se va a mantener ahí, va a subir, y yo diría que se acercará a los 650, 70, 80, por ahí andará. Sí, algunos dicen que va a llegar a 700.
Bueno, vamos a qué ver, pasa. claro, y es muy variado porque, como te digo, los componentes, los ingredientes, mañana nos aprueban un crédito, entonces no traes dinero, probablemente dispara el tipo de cambio. El turismo cae porque hay un poco una baja en el consumo de los servicios turísticos, pues también nos puede afectar. Pero también hay otros componentes que nos pueden aliviar esto, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener en consideración, que sí es importante tener en cuenta, que si nosotros tenemos a título personal aspectos que tenemos que pagar en dólares, eventualmente deberíamos planificar en ese pago, probablemente un colchón de por lo menos 20, 30 colones para ver si yo puedo confrontar eso. Alguien una vez me hacía una pregunta y era muy interesante con el tema de los préstamos. La gente dice, ¿vale la pena refundir deudas? Y entonces yo le decía, sí y no. Depende del análisis que usted haga. La gente es muy dada a decir, claro, esa es la solución mágica. Ahí No, voy no con la necesariamente. pregunta que viene. Digamos que somos del sector que nos ha ido muy bien con pandemia y que nos ha ido bien en estos años. Y tengo un ahorro y puedo pagar un préstamo. Pago el préstamo, me lo dejo de colchón financiero, lo invierto. En este momento, ¿qué recomendaría usted como experto en el área? Vea, hay una métrica muy interesante a nivel financiero. Dice que la mayoría de las personas, en Costa Rica el 70% de la población está endeudada. Y los que estamos más endeudados son hombres de 35 a 55 años. Es los que más tenemos deudas. Y en promedio tienen de una a tres deudas en promedio. Entonces vea qué interesante. Uno de los temas que uno debería considerar es cuando uno tiene este tipo de deudas, la gente dice, ¿qué hago? Las deudas obviamente son un sistema para hacer y adquirir cosas. O sea, pretender no tener deudas es bastante difícil porque si quieres comprar una casa necesitas una deuda, si quieres comprar un carro probablemente una deuda. Entonces es muy difícil. Lo que sí es importante es comenzar a entender de esas deudas, cuáles son deudas que son importantes porque necesitamos construirlas como una vivienda y cuáles son de consumo. Ese es el primer parámetro que tenemos que considerar. Las de consumo probablemente deberíamos eliminarlas y vivir con lo que tenemos. El otro parámetro que deberíamos tener en consideración es cuál es la más costosa financieramente hablando. Entonces deberíamos hacer el esfuerzo de pagar esa como en primer orden, porque se va a generar un efecto multiplicador. Si pagas la deuda que te cobra una tasa de interés más alta, vas a tener más recursos después para pagar las siguientes y confrontar las deudas. O por lo menos hoy que las cosas están obviamente subiendo para poder confrontar el costo de la vida, que me subieron las cosas en el supermercado, que me subió el combustible, todo. Entonces cuando uno ve, digamos, es muy interesante porque hay gente que se dedica, no es mi campo porque yo soy más del tema empresarial, que se dedica a hacer coaching financiero. Y en el coaching financiero lo que los incita es como un coaching físico, ¿verdad? Al hacer el ejercicio y de tener una rutina, es a crear rutinas de consumo y de manejo de su economía. Entonces es cuando le dicen a usted, mire, valore los gastos que usted tiene, famosos gastos hormiga, no los ejecute, los famosos gastos que no son necesarios para supervivencia, no los ejecute, no tome deudas que sean costosas. Entonces estos coaching normalmente lo que le dan a ustedes el feedback de cómo proceder. Claro, entonces yo lo digo así, es como cuando yo tengo al diablito y al ángel, ¿verdad? Sí. Esos coaching financieros normalmente es el ángel que te está diciendo en el oído, no haga, no haga, no haga, o haga esto, ¿verdad? Sí, y hay dos frases muy comunes que utilizamos las personas cuando queremos comprar algo, es, para eso trabajo, me lo gané. Y si me muero mañana, no lo disfruté. Entonces son dos frases muy comunes, pero no me morí mañana y sigo trabajando. Una frase que también escuché fue, cada vez que usted gasta dinero, está invirtiendo las horas que usted trabajó. Entonces, ¿en qué está gastando usted sus horas de trabajo? ¿En algo que realmente vale la pena? ¿O en un gustico ahí que no va a dejar nada, verdad? Entonces yo creo que en este momento, Guillermo, estamos viendo que el costo de la vida nos pone a prevenir cada gasto que hacemos. Realmente. Claro, y es que, digamos, cuando usted ve que el costo de la vida se ha disparado, uno de los aspectos que debemos de considerar, como vos lo dijiste, digamos, esto muchas veces son
cosas de sentido común. Cuando yo hablo de patrones de consumo, es cuando tengo que entender si que, por ejemplo, hoy, para poner un tema, compro las verduras en el supermercado. Las verduras en el supermercado pueden costar de un 25 hasta un 100% más que en la feria, por ejemplo. Bueno, entonces probablemente me va a tocar ir a la feria. Si hoy tenía el hábito de salir, digamos, a disfrutar ocio, yo sí recomiendo una cosa, y eso sí es muy importante, no eliminar por completo, porque la gente dice, eliminen las actividades de ocio, no es bueno, No. porque eso lo que crea es ansiedad, y la ansiedad lo que se va a generar es a traducir a que usted más bien en algún momento genere una reacción compulsiva a gastar. O Entonces, pague al final un gasto por salud. es correcto, entonces no es lo recomendable es ser equilibrado. Si antes salía, para poner un ejemplo, 4 veces al mes a un restaurante, hoy me tocará salir una vez y disfrutarlo, ¿verdad? Y por eso el último pilar que sí menciona la gente y que es el tema del ahorro, el ahorro debería ser para cumplir metas y objetivos y sueños, les digo yo. No solo por ahorrar. No solo por ahorrar. Claro, el ahorro es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente es el fondo de emergencia, es el dinero que tenemos para confrontar una serie de situaciones. Pero también debería ser el mecanismo o la válvula de escape ante situaciones que nos provoca hoy el estrés, el trabajo y un montón de cosas. Entonces, claro, hay una recomendación de ahorro. La gente dice, hay gente que dice, mira, hay una regla, ahorra el 5, el 10, el 20%. Yo pongo eso de un contexto diferente. Comienza a ahorrar un 1%, un 2%, lo que sea, porque lo que va a generar es un hábito. Y los seres humanos somos seres de costumbres. Entonces, al tener un ser de costumbre, probablemente hoy estoy ahorrando un 1% y eso equivale a 1,000 colones. Bueno, y me dará para guardar y tener 12,000 o 20,000 pesos a final de año. Pero si mi situación financiera va mejorando o cambiando, probablemente yo puedo subirlo. Ya no ahorro un 1, ahora un 2, Un un 2. 3 y ahí va. Y voy creando mi costumbre. El tema es como el deporte. Si usted sale a correr hoy 10 minutos, la otra semana 15, 20, ahí va. Probablemente cuando ya tenga 6 meses ya usted corre 1 hora seguido. Es lo mismo a nivel financiero. Tenemos que generar costumbres y patrones de comportamiento que nos ayuden a mejorar. Entonces, a efectos personales es mucho por eso. Digamos, a efectos empresariales, ahí sí tenemos que hacer un replanteamiento, porque hay circunstancias que nosotros deberíamos considerar. Por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros deberíamos considerar a nivel empresarial es el tema de mejora de procesos. Normalmente cuando uno habla, ¿verdad? El tema de la mejora de procesos es porque todas las compañías tienen áreas de oportunidad. Y esas áreas de oportunidad lo que derivan es que hayan procesos que podrían estar erosionando las bases económicas de la compañía. En muchos sentidos, procesos operativos, Los costos administrativos. escondidos que se le Los dicen. costos escondidos, claro, Ivette, bueno, que imagínate entonces, por ejemplo, tenemos la mala práctica de imprimir, por hablar un ejemplo simple pero entendible, de imprimir todo. Y ese papel al final del día sirve para darle un check y lo botamos. Exacto. Entonces, tenemos que tener en consideración cuáles son los aspectos que están ocurriendo en la empresa. ¿Qué es lo que se aconseja? Haga un mapeo, una evaluación de todos los procesos que nos incluyen o que nos afectan en la compañía. Procesos desde la recepción de documentos. Hoy tenemos cosas maravillosas. La tecnología implica costos, pero también ahorros. Exacto. Vea, ahí y obviamente lo voy a mencionar como nombre porque creo que es algo de resaltar. Por ejemplo, cuando se pasó a factura electrónica, DHL, que es una empresa gigantesca, una gran empresa, una muy buena empresa, ellos anunciaron que básicamente en papelería se ahorraban 18 millones de colones por no imprimir esos documentos. Obviamente tenemos que traducirlo a la empresa que estemos. Entonces alguien dirá, "No, lo que pasa es que yo no imprimo 18 millones de pesos". Sí, ellos son muy Ajá, grandes, son muy por grandes. eso la Parece el monte cifra no es importa. grande, Claro, exactamente. pero Pero de poquito en poquito
va sumando Exacto. y ahí es donde vemos realmente el ahorro empresarial, porque yo siento que a veces las empresas pierden porque le restan importancia a ciertos costos que por sí, ¿qué puede costar un Uber? 2.000, déselo, pero no analizan el por qué realmente pidió el Uber o porque realmente ocupó viáticos, ¿verdad? En ese momento, que analicen si las personas trabajaron o no trabajaron para poderse ganar esos viáticos en ese momento. Claro. Entonces son gastos pequeñitos, pero que se van sumando y al final realmente representan un costo anual fuerte para una empresa. Don Guillermo, quiero saludar a todos los que están conectados viendo el programa ahorita de manera presencial, digámoslo así, virtual, pero están hoy ya pegaditos viendo el programa. Muchísimas gracias a todos y a los que van a estar en YouTube ya de manera diferida. Les recuerdo que ya tenemos más de 290 programas que están en YouTube, que los pueden ver de manera diferida, aunque no lo van a ver así como hoy, que estamos en vivo, pero sí lo pueden compartir con todos los que quieran escuchar ese tema. Quiero saludar a don Mauricio Leroy, que está con nosotros, nos está felicitando por el programa y que gracias por llevar este tipo de programas a la radio y también a lo que es Facebook. Doña Mara Eugenia nos dice, buenas noches, excelente charla y muchas gracias. Saludo a don Iván Ceciliano, mi profe del colegio, que está con nosotros, a don José Becerra, que también está conectado, a Ingrid Patricia, buenas noches y bendiciones, nos dice, a Erling también que está con nosotros el día de hoy, doña Marielos, don Jesús, a todos muchísimas gracias por seguirnos en Experiencia Contable. Recordemos que somos el programa pionero en esta línea de lo que es capacitación continua por medio de las diferentes redes sociales. Hoy estamos conversando con don Guillermo Vargas sobre el tema del alto costo de la vida. Ya analizamos un poquito la parte personal. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la parte empresarial, porque a veces creemos que el costo de la vida es solo para usted y para mí, pero no, afecta las empresas y las decisiones y presupuestos y todo lo que abarca los estados financieros, don Guillermo. Sí, ve y ve, y por ejemplo también, ahora que estamos hablando de mejora en procesos y de todo, realmente hay un tema importante en las compañías. Las compañías son órganos vivos y como órganos vivos tenemos que comenzar a evaluarnos y entender cómo están funcionando cada una de las componentes. Hay un tema, digamos, que es muy interesante y lo he visto en ejercicios que han hecho en algunas compañías que trabajo, y es una cultura de cambio. La cultura de cambio normalmente reta a los que estamos dentro de las compañías a valorar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y es muy interesante porque hay ejemplos de compañías gigantescas, pero eso es aplicable en toda compañía, pequeña o grande, ¿verdad? Entonces cuando les dicen, mire, hay que mejorar un proceso, hay que mejorar cómo se presenta un producto, hay que mejorar el envío de la información. Por ejemplo, algo que hoy la tecnología lo facilita, pero cuando yo comencé a trabajar eso no existía, era la creación de rutas. Habían personas especializadas para generar las rutas para la distribución de productos. Pues hoy la tecnología nos da la posibilidad de optimizar esas rutas y lograr que ese producto que tenemos que colocar en un lugar lo coloquemos al menor costo posible en función de esa optimización de las rutas. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, uno de los temas, hay temas muy interesantes, por ejemplo en los supermercados son reyes en esto, lo que se llama planimetría. La planimetría normalmente es la que colocan en los estantes y logran que se maximice el espacio en los estantes. Pero eso no quiere decir que no hayan procesos para optimizar, por ejemplo, el cubicaje de los transportes. ¿Qué es el cubicaje de los transportes? Es la forma en que yo empaco, manejo y todo. Esto normalmente se ve mucho en temas de importación y exportación. Entonces, hay una serie de actividades y como vos lo dijiste al principio de la entrada del programa, aquí no son el contador solamente, el contador es una pieza fundamental, pero aquí intervienen como departamentos como proveeduría, departamentos como mercadeo, departamentos de logística y transporte, que normalmente cuando se integran todas esas áreas, probablemente podrían hacer un cambio cultural que provoquen que la compañía optimice su proceso. Al final del día, una compañía obedece a la maximización de los recursos. ¿Cómo hacemos para maximizar los recursos? Solo sacando el máximo provecho.
Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, un tema, creo que tuviste un programa hace poco con Carlos de presupuesto. Uno de los Sí. temas, yo también trabajo mucho tema de presupuestos. El otro tema es la gente cuando hace presupuestos normalmente se guía con la parte histórica. Perfecto. Es Sí, lo habitual. pero siempre nos queda esa gran duda, ¿cuánto le metemos de porcentaje? Porque yo trato de hacer parámetros con los clientes de la relación costos versus ingresos, Ujú, ¿verdad? Pero siempre nos, digamos, con el salario no la pegué en ujú. presupuestos, yo puse un 3% Y estamos en un 6. y estamos en un Más de un 6. 6. Sí, es cierto, eso tenía que haberlo cambiado. Entonces tengo que cambiar la parte ahora de un 3 y poner un 6 de aumento. Entonces eso yo no me lo esperaba. Después, a nivel de la inflación, empieza uno, pero ¿cuánto la luz más bien viene bajando? Que el agua quieren bajarla. Entonces hay mucha incertidumbre realmente en partidas presupuestarias todavía. Los servicios, ¿quién se iba a imaginar lo que subió el transporte marítimo? Todas las partes de los costos de aduana. O sea, todo subió, se disparó de una manera que ningún presupuesto la pegó. No, no. Ninguno. No, no. Y digamos, siendo realistas, hay áreas que evidentemente, como vos lo estás diciendo, Ivette, nadie tiene la bola de cristal y predice. Lo que sí deberíamos tener en consideración es que cuando normalmente estamos haciendo presupuestos, hay alguna gente deriva los presupuestos en función de lo que nos está diciendo la historia. Hoy tenemos que cambiar ese aspecto porque evidentemente tenemos que tener en consideración lo que nos dice el futuro y hay un aspecto que es fundamental y es muy rico cuando se logra hacer y que no es tan fácil y es el construir indicadores claves dentro de una organización. Lo veo mucho, por ejemplo, en hotelería. En hotelería es normal que digan, mire, ¿cuánto gastamos? Gastamos $1,000 en esta cuenta. Ah, bueno, entonces pongámosle el costo de la inflación, que creemos que es un 15, pongámosle 1,000 más el 15%. Pero eso no es la mejor práctica. Deberíamos evaluar si esos 1,000 realmente son lo correcto. ¿Por qué? Porque mañana me están diciendo, por ejemplo, algo que Estoy presupuestando errores. claro, estoy presupuestando. Ve, te doy un ejemplo que lo veo en hotelería y es muy, muy factible. Mire, las muchachas de housekeeping o de habitaciones y todo, lavan lo que ellos le llaman blancos, la sábana, los paños y todo. Y entonces son unas grandes lavadoras, echan el producto, los detergentes y demás, que son caros obviamente, dependiendo del hotel, obviamente va a costar, y los echan y ahí está. Pero es muy curioso, la pregunta es, ¿esas muchachas están dosificando el producto como debería ser? Esas muchachas están realmente maximizando la utilización de la lavadora, que son lavadoras industriales, entonces tienen un alto costo eléctrico. Entonces, vieras que en la experiencia, una vez con un cliente nos pasó, y muy interesante, porque entonces cuando vimos que ese gasto se estaba disparando, le pedimos al proveedor que nos ayudara a verificar si las dosificaciones y la forma en que se estaba lavando era la correcta, y el proveedor nos dijo que no. Entonces realmente se logró un ahorro de un 15% solo en esa Interesante. línea. Claro, en una casa pareciera poco, pero es que en un hotel podemos hablar de que en productos de limpieza, por ejemplo, para blancos que le llaman ellos, fácil gastan 5,000, 10,000 Sí, dólares en un claro. mes. Entonces, si logras ahorrar 15% solo en esa línea y lo traducís a otras líneas, probablemente puedes hacer más cosas. Entonces, sí hay que entender que esos indicadores claves se construyen, se evalúan, se revisan y eventualmente se traducen en un presupuesto, ¿verdad? Porque el presupuesto al final es el resultado de todas esas buenas prácticas. Claro, eso no es fácil, porque lo normal es que muchas compañías, las grandes compañías tienen estos indicadores claves, las pymes es un poquito más. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Señores, hay que comenzar a construir indicadores claves que nos ayuden a entender nuestro negocio desde nuestro ADN. Hoy, por ejemplo, no sé, por ejemplo, te doy un tema de servicios. ¿Qué es más costoso, tener líneas telefónicas o líneas por internet? Bueno, hay que hacer la valorización, ¿verdad? ¿Qué es más costoso, imprimir o eventualmente verificar la forma de una forma electrónica? Entonces va a depender de la organización. Es muy, por ejemplo, en un restaurante que pasa con muchísima frecuencia y que Marcos vino a hablar de eso, es otro de los temas que nosotros vemos mucho. Cuando uno ve que no hay una planificación correcta de los costos, es cuando el restaurante uno les pregunta, mire,
¿Hace cuánto costearon ustedes? Cuando abrimos. ¿Y hace cuánto abrieron ustedes? Hace 5 años. Sí. Entonces usted dice, ah, caramba, no han cambiado los costos en 5 años. Entonces, claro, y la gente tiene la mala costumbre de aumentar precios. La gente dice, ¿cómo resuelvo esto? Aumento precio. 10%, 15% Pero es que esa es la generalizado. solución que normalmente se usa en cualquier tipo de empresa, de emprendedores hasta los grandes contribuyentes, digámoslo así, o empresas, es de subir precios. Que si es que tengo que trasladar el aumento del costo al precio de venta. Ujú. Claro, eso es una solución, yo no digo que no esté mal, pero es una solución que tenemos que meditar, dependiendo de los negocios, más si son negocios de consumo. Cuando uno tiene un negocio de consumo, uno tiene que valorizar a qué sí le aumento y a qué no le aumento. ¿Por qué? Porque en el mix de productos uno lo que va a buscar es optimizar el consumo de sus clientes. Probablemente si yo tengo un negocio donde un cliente me busca porque ese producto es muy bueno, porque les encanta, por ejemplo, que estamos hablando de gastronomía, eventualmente no va a pasar nada. El cliente lo va a seguir consumiendo. Y lo he visto, por ejemplo, con restaurantes. Hacen aumentos de precio, pero como ese es el plato estrella, Exacto. no cambia nada. Sí, tal vez uno, como dicen, berrea en el primer momento que aumentaron el precio, pero ya después ya no. Sí, porque digamos, el producto es tan bueno que usted lo sigue consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que las cosas hay que hacerlas meditadas. Por ejemplo, hay un tema que nosotros también tenemos que valorar y es cómo le llegamos a los clientes. La gente, porque estamos hablando de cómo enfrentamos el costo de la vida, cómo enfrentamos el costo de la vida en una empresa. Bueno, consiguiendo o manteniendo nuestros clientes. Hay una situación que es muy interesante. La gente dice, vamos a buscar más clientes. Eso está muy bien, obviamente es importantísimo. Pero lo primero que dicen los expertos en venta es, conserve sus clientes actuales, porque son los que hoy están garantizando su flujo de caja y que eventualmente, por ejemplo, en muchas empresas tendrán otras necesidades de nosotros en consumo. Por ejemplo, y digamos yo, trabajamos en empresas contables. ¿Quién nos dice que un cliente que hoy nos consume la contabilidad no necesita un servicio de asesoría en otras Exacto. áreas? Y tal vez lo que no nos ha pasado es que no hemos brincado a decirle, señores, por cierto, necesitas esto. Así, lo andaba buscando, pero no sabía que vos lo hacías. Nos ha pasado a nosotros en la firma. Entonces tenemos que mejorar. Lo otro que también tenemos que mejorar es la forma en que nosotros tratamos al cliente y esa interacción entre el cliente y el producto final. ¿Verdad? Estamos ahora hablando de un producto, por ejemplo, de comercialización. ¿Cómo hacemos, por ejemplo? Y yo creo que a todo mundo nos ha pasado que la gente dice, ay, pucha, pedí algo y nunca me llegó, o me llegó tarde, no me llegó en el O momento lo que pedí, quería, pero no me contestaron ni no me siquiera el contestaron. mensaje que sí tenían el producto. Claro, La continuidad, el servicio, es marca la diferencia sí, y si entonces queremos seguir en el mercado. en el mercado, y eso lo que implica es nosotros tenemos, hay una parte, y esto es más principalmente para las pymes, obviamente las grandes compañías tienen la capacidad de hacer grandes comerciales, de mostrar sus marcas, de mostrar sus productos, son productos probados, evaluados. Las pymes, ¿cómo deberíamos hacer nosotros? Darle valores agregados, obviamente medios. No se trata, digamos, alguien me decía, ¿y qué se hace? Se hacen descuentos y todo. Bueno, en mercadeo y en finanzas, a nivel empresarial, tenemos que entender cuál es nuestra línea de negocios. Si ustedes ven, no me lo tomen a mal, yo no voy a ir a poner un restaurante de alta gama en una zona marginal. No tiene sentido. Pero probablemente de comida rápida sí. Entonces tenemos que entender muy bien quién es nuestro ¿Dónde me cliente ubica? y cómo lo consume. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a maximizar nuestras ventas, a provocar que nuestros clientes consuman. Entonces eso va a derivar en que la compañía sobreviva. Si ustedes ven, estamos hablando de cosas de mercado y ventas, pero es que eso va a probablemente contrastar con el alto costo de la vida. Si yo logro aumentar mis ventas, por ejemplo, pongamos un parámetro, logro hoy aumentar mis ventas en un 20% y la inflación, por ejemplo, ronda un 12, un 9%, quiere decir que probablemente estoy ganando más que el costo de la inflación. Entonces tenemos que entender que hay circunstancias que están fuera de nuestro control, pero hay cosas que sí están dentro de nuestro control. Obviamente tenemos que comenzar de las cosas que sí podemos controlar. ¿Y cuáles son las cosas que sí podemos controlar? Los gastos. Las ventas no,
pero obviamente tenemos que tomar también acciones para eventualmente Pero controlar las ventas ventas. a nivel de acción, pongamos las ventas, ¿verdad? Yo sé que está el alto costo de la vida actualmente y las personas, como usted lo dijo ahora, tienen que priorizar qué consumir, qué comprar. ¿Cómo yo como empresario, ahora al otro lado de la moneda, yo como empresario, cómo hago para que sea yo su prioridad? Y no me deje usted de último y no me consuma a mí como empresa. Claro. Porque yo también necesito sobrevivir en el mercado financiero. Claro. Entonces, ¿cómo hago para yo marcar esa diferencia y que Guillermo no se vaya a comprar la hamburguesa de la soda de la segunda esquina, sino que me compre a mí como primera esquina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo como empresa hacer que mi producto siga activo, a pesar que no puede ser una prioridad, pero que siga competitivo? Porque yo tengo que seguir que me adquieran, que fue lo que pasó con pandemia, ¿verdad? Que las tiendas cerraron, que los restaurantes cerraron, entonces no era una prioridad ir a los lugares a comprar. Entonces, ahora con el costo alto, ¿cómo hacemos para yo como empresa ser la prioridad de los clientes? Bueno, es que volvemos al tema de que como empresas tenemos que tomar acciones para optimizar nuestros procesos. Hoy por hoy, tener inventarios ociosos es un lujo. Entonces, obviamente cada quien en su negocio tendrá que entender qué es lo que los consumidores quieren ahorita. Y probablemente sí hay un sacrificio que todas las compañías tenemos que realizar para probablemente asumir parte de ese costo de la vida. ¿Qué es lo que busca uno cuando uno asume esa parte del costo de la vida? Eventualmente sí, lo asume, pero lo que va a estar tratando de, primero, obviamente en el extracto más bajo, sobrevivir, pero eventualmente en maximizar y aumentar las ventas. Recordemos que las compañías tienen dos componentes de gastos, los fijos y los variables. Los variables obviamente van en función de las ventas, pero los fijos no. Entonces, si nosotros logramos, a pesar de que estamos absorbiendo parte del costo de esa mercadería, probablemente si logramos aumentar nuestras ventas, los costos fijos van a disminuir. Entonces la ganancia se mantiene o crece, ¿verdad? Eventualmente. Esa es la métrica que tenemos que llegar. Y eso es otro de los puntos que tenemos que entender. Hay que hacer un diagnóstico de la compañía para entender cuál es su salud financiera, cómo se encuentran dentro de la organización aspectos claves como algo tan simple, digamos, tan simple y tan importante, la contabilidad. ¿Cómo tomar decisiones si no tienes una contabilidad al día? ¿Cómo tomar decisiones? Esa es la palabra clave. Si no tienes una contabilidad hecha por un profesional? Es muy interesante porque la gente dice, es que la contabilidad es tributaria. No, hombre, ese debería ser el efecto secundario. Que es ese cambio empieza por nosotros los contadores. Por los contadores, Por claro. los contadores, porque una charla de impuestos así se llena, ¿verdad? Pero si es financiera o cálculo presupuestario, una tercera parte la que llega. Claro. Entonces el cambio empieza por nosotros los profesionales en contaduría. Sí, y es que, ¿sabe qué es muy importante? Digamos, y esa es una parte, el contador tiene que hacer valer su profesión. Los contadores somos analistas de datos, somos financistas, somos personas que podemos aportar mucho a la organización. Lo tributario es algo consecuencia de cumplimiento, pero el empresarial debería entender que la contabilidad es la herramienta de gestión. Es de acción. Más importante. Yo lo analizo así, la contabilidad, lo financiero es de accionar empresarial y lo tributario es cumplimiento. Y yo te voy a decir una cosa, digamos, uno de los aspectos que yo le digo a los clientes, la gente dice, es que yo necesito la contabilidad al día. Ahora sí, yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué efectos? Tenemos que tener en consideración que hay para mí, dos instancias que deberíamos tener en consideración para tomar decisiones. Una es la evaluación de temas presupuestarios, flujo de caja y reportería para tomar decisiones hoy. Hoy me doy cuenta que hoy es 15 del mes y no voy ni al 50% de mis ventas contra presupuesto. Hoy me doy cuenta al revisar el flujo de caja que estoy por debajo de lo que había estimado que iba a tener. Entonces, el presupuesto, obviamente hay presupuestos de largo plazo y corto plazo, pero normalmente sirven para gestionar mi negocio. Entonces, es una herramienta de gestión de negocio. Ahora, ¿qué es la contabilidad para mi concepto? Es una herramienta para tomar decisiones. Exacto. ¿Verdad? El presupuesto también, obviamente el presupuesto se toma decisiones. Es una medición el presupuesto. Pero la contabilidad me dice a mí
cuál ha sido mi patrón de consumo. Entonces ya me puedo proyectar. ¿Qué pasa si hoy contablemente tengo este valor como compañía y en X años tengo esto? Entonces, ese diagnóstico también nos va a funcionar para entender cuáles son los mecanismos de acción que yo tengo que tomar para evitar que el costo de la vida me consuma los recursos de la compañía. No es fácil, por supuesto que no es fácil, porque obviamente cuando yo hago el diagnóstico y reviso mi información, me doy cuenta, como vos lo dijiste ahora, Ivette, que estábamos conversando, que los salarios aumentaron un 6%. Y yo no le puedo trasladar a mi cliente todo ese costo. Pero probablemente si yo preveo eso, puedo lograr eventualmente maximizar. Entonces, por ejemplo, para efectos de los contadores, decir, bueno, cuáles son los recursos, los clientes más rentables y cuáles son los menos rentables. Lamentablemente también tenemos que tomar decisiones. Exacto. ¿Verdad? Entonces racionalizo mi producto. Me tocó vivir y con ese gerente financiero yo le agradezco porque era un carajillo de 19, 20 años. Y aprendí mucho. Por ejemplo, uno de los mecanismos, él entró y una de las primeras acciones que dio cuando él entró fue racionalizar los clientes y los productos que se vendían. Teníamos más de 3.000 clientes y más de 500 productos diferentes. Y él bajó de esos 3.000 clientes, llegó al punto que eran 60 clientes los que había. ¿Y por qué? Porque entonces era una empresa de consumo masivo, se le vendía a todo mundo, a todo mundo. Entonces, claro, había gente que compraba un producto de 5.000 pesos, pero la ruta para llegar a dejar ese producto era, bueno, kilómetros de kilómetros. Se comía lo servido por lo comido. Entonces tenemos que diagnosticar nuestra compañía, entender cuáles son los componentes que nos están afectando, cómo afectan esas variables y eventualmente establecer un plan de acción para corregirlo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Guillermo, llegamos al final del programa. Les cedo el micrófono para que se haga una conclusión tipo despedida del día de hoy para cerrar el programa. Tal vez, Ivette, un tema que es de importancia cuando hoy estamos en una etapa muy importante que para mí es la elaboración de presupuestos, planificación estratégica, evaluación de finanzas y demás. Recuerden que para cuando hacemos todos estos ejercicios tenemos que tomar en consideración todos los factores externos y internos que nos están afectando y tratar de incorporarlos dentro de nuestros modelos financieros, presupuestarios y demás para que cuando hacemos las evaluaciones tengamos claro este tipo de cosas, lo que decís vos, cuánto va a ser la inflación, tratemos de estimarla, veamos en el Banco Central que no lo que nos están diciendo los expertos del Banco Central, e incorporarlo en nuestros modelos. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque no sea exacto, probablemente nos va a aproximar a nuestra meta, y eso probablemente va a provocar que logremos sortear el alto costo de la vida. La economía es cíclica y eventualmente esto va a cambiar, entonces tenemos que tener en consideración esas partes. Entonces, Ivette, estos son ejercicios de reflexión a nivel personal y a nivel empresarial, normalmente son autoevaluaciones que hacemos dentro de la compañía. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabe que Experiencia Contable es su casa, cuando guste será bienvenido. Y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus observaciones y consultas. Son bienvenidas. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Y recuerden, el programa queda en el canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, Experiencia Contable. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.